Ocasión y fecha de Primera de Corintios. Pablo estableció la iglesia en Corinto entre los años 50 y 51 después de Cristo, cuando en su segundo viaje misionero pasó 18 meses allí, Hechos 18 del 1 al 17. Después de su partida mantuvo correspondencia y cuidó de la iglesia. Véanse Primera de Corintios 5:9, Segunda de Corintios 12:14. Durante su ministerio de 3 años en Éfeso, en su tercer viaje misionero, Hechos 19, había recibido preocupantes informes sobre la laxitud moral entre los creyentes de Corinto. Para remediar la situación, escribió una carta a la iglesia, Primera de Corintios 5, del 9 al 11, que se ha perdido. Un poco más tarde, una delegación enviada por Chloe, un miembro de la iglesia de Corinto, le comunicó a Pablo la existencia de divisiones en la congregación antes que pudiera enviar una carta para corregir los problemas. Llegó otra delegación de Corinto con una carta donde se le hacían varias preguntas. Primera de Corintios 7:1, 16-17. Inmediatamente Pablo envió a Timoteo para remediar aquel problema, Primera de Corintios 4:17. Entonces fue que escribió la carta que conocemos como Primera de Corintios, con la esperanza de que llegara primero que Timoteo, 16:10. Como parece que Pablo la escribió al final de su estancia en Éfeso, 16:8, se puede fechar alrededor del año 56 después de Cristo. Primera de Corintios 2. Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nota: el contenido y estilo de la predicación de Pablo se conformaba a las pautas de Dios, tal como se revela en la cruz. Pablo no predicaba para mostrar sus habilidades oratorias y atraer la atención sobre sí mismo. Por el contrario, hablaba con temor y temblor, una figura del lenguaje que indica algo completamente opuesto a la autosuficiencia. Demostración del espíritu y de poder se refiere no solamente al hecho de que la predicación de Pablo estuvo acompañada de prodigios, 2 Corintios 12:12, sino también al poder transformador del espíritu sobre las vidas de los corintios en el momento de su conversión. Lejos de experimentar una conversión intelectual debida a la sabiduría humana, ellos recibieron el mismo espíritu que hizo patente su presencia por medio de diferentes dones espirituales, incluyendo el hablar en lenguas. La revelación por el Espíritu de Dios. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nota: la verdadera naturaleza de la sabiduría de Dios hace obsoleta la sabiduría de este mundo, porque aquella no es de esta era. La palabra misterio en el Nuevo Testamento no significa algo difícil de comprender, sino denota una verdad escondida en la mente de Dios, hasta que Él decide revelarla. Dios tenía un plan de salvación en su mente antes de la creación del mundo, y se hubiese mantenido oculto de no haberlo revelado en Cristo. Los creyentes viven gracias a un secreto, la esencia del cual está en Cristo y en sus gloriosos propósitos para el mundo. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nota: ninguno de los príncipes de este siglo,
Este pasaje asegura que Satanás, el Dios de este siglo, y los demonios del infierno, los principados y potestades, Colosenses 2:15, fueron completamente confundidos por la cruz. Esta constituye una importante revelación de las limitadas habilidades de Satanás para anticipar las tácticas del Dios Todopoderoso, un recordatorio de que el poder soberano y la omnisciencia de Dios son siempre garantía de la victoria definitiva del creyente en Cristo. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nota, cosas que ojo no vio. La cita de Isaías 64:4 implica 3 vías de conocimiento: conocimiento perceptual, ojo, oído, a través de la observación y la experiencia sensorial; conceptual, el corazón, la mente, por la razón y la curiosidad intelectual; y espiritual, amor, a través de la afinidad moral y personal. Debido a que el conocimiento de las cosas de Dios es de naturaleza espiritual más que intelectual, no hay base para glorificar a ningún líder religioso por su supuesta superioridad en esta esfera. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nota, Dios nos las reveló. 2 elementos son necesarios para conocer las cosas de Dios: una revelación de Dios a través del Espíritu y una respuesta espiritual apropiada del ser humano. 2:14, 3:4. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nota, igual que los pensamientos de cada uno, solo uno mismo los conoce. Así, lo que está en la mente de Dios solo lo conoce el Espíritu Santo. Dios ha escogido revelarse en Jesucristo, y el Espíritu Santo ha traído esta revelación de Cristo a la Iglesia por medio de los apóstoles. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nota, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu responde al Espíritu, no a la mente. El Espíritu Santo interpreta las cosas espirituales a la gente espiritual. Este texto también describe las vías a través de las cuales la palabra de Dios nos ha sido dada en la Biblia. Al comunicarnos el Espíritu ideas espirituales por medio de las palabras espirituales específicas que escoge. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nota final. Desde el punto de vista espiritual, la gente está dividida en 3 categorías, lo cual esclarece cómo la revelación de la cruz es recibida del lado humano. El hombre natural, no regenerado y alejado del Espíritu, no siente aprecio por el Evangelio. El hombre espiritual, regenerado y en posesión de madurez espiritual, como los que están libres de inclinaciones sectarias, 3:4, tienen una naturaleza que responde a la verdad, y los incrédulos lo encuentran difícil de comprender. El hombre carnal, regenerado, pero viviendo de forma parecida a los que no lo son, es un creyente de comportamiento infantil, como se ve en los celosos, con un espíritu sectario, una vida cristiana inmadura, más preocupada por las opiniones humanas que por Cristo.